En el día 176 de nuestro reto, Lee la Biblia este año, vamos a hablar acerca del poder de la oración. En febrero de 2016, los arzobispos de Canterbury, York, convocaron una gran ola de oración por la evangelización durante la semana anterior al domingo de Pentecostés. La semana culminó con unos eventos señalados, celebrados en 6 catedrales de todo el Reino Unido. Durante el fin de semana de Pentecostés, todas las catedrales rebosaban de gente. Pete Brake, fundador de oración, lo describió así: una oleada, un movimiento desde las bases hacia arriba. Dijo que se había sentido muy tocado en el corazón por un chico que había orado por 5 amigos, 3 de los cuales se habían hecho cristianos. Justin Welby, arzobispo de Canterbury, pidió a la gente que oraran por 3 cosas: que todos los cristianos encuentren nueva vida en Jesucristo, y que todos los que encuentren puedan ver algo de Jesús, y que la iglesia se desborde con la realidad de la presencia de Jesús. La oración es la nutrición espiritual, igual que el cuerpo necesitaba comida física, así el alma necesita alimento espiritual. Pero la Biblia va mucho más allá de esto. La oración es poderosa, es como dice Charles Haddon Spurgeon, el delgado nervio que mueve los músculos de la omnipotencia. La oración tiene el poder de cambiar circunstancias, cambiar a los demás e incluso cambiar el curso de la historia. Si leemos Proverbios 15, versículos 21 al 30, dice lo siguiente: la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo. Cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. Proverbios 15 nos está hablando acerca de que la oración cambia las circunstancias. Dios escucha las oraciones de los justos. Nuestras oraciones pueden marcar la diferencia en lo que ocurre. El Señor se mantiene lejos de los impíos, pero escucha las oraciones de los justos. De acuerdo con el autor de los Proverbios, la santidad significa mantener la senda enderezada, escuchar el consejo y mantener la pureza de nuestros pensamientos. Significa responder a la gente con respuestas meditadas en la oración. La oración y una planificación cuidadosa no se oponen entre sí. Igual que es bueno hablar con Dios, es aconsejable también recabar el consejo de los demás. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Por medio de Jesús, todos los creyentes son justos. Romanos 3:22. Por tanto, Dios escucha tus oraciones y llevarás bendición donde quiera que vayas. Una mirada radiante alegra el corazón, y las buenas noticias renuevan las fuerzas. Leamos ahora Hechos 16, versículos 16 al 40. Y nos dice de la siguiente manera: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y representándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara.
Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo le rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hechos 16, versículos 16 al 40, también nos está hablando acerca de que la oración cambia a la gente. ¿Qué hizo que la iglesia primitiva fuera tan poderosa? Ciertamente parte de la respuesta es la vida de oración de aquellos que fueron los primeros creyentes. Ora regularmente. Primero, ora regularmente. Parece que la oración era un hábito regular. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, esto sugiere que no solamente oraban cuando estaban solos, sino que se reunían para orar juntos frecuentemente. Ora en el nombre de Jesús. La oración cristiana es poderosa porque oramos en el nombre de Jesús, no en el nuestro. Pablo era seguido en la ciudad de Filipos por una adivina que claramente estaba bajo una influencia demoníaca como resultado de practicar lo oculto. Y finalmente, después de varios días de esto, Pablo ya no podía aguantar sus interminables retahilas, se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella, dijo. En aquel mismo momento el Espíritu Santo, el espíritu maligno que estaba en esta mujer, salió. El nombre de Jesús es poderosísimo. La única manera de enfrentarse al poder del demonio es mediante el nombre de Jesús. Ningún demonio puede con Jesús. Él nos libera de las fuerzas demoníacas, como transformó totalmente la vida de aquella joven. El demonio salió en aquel mismo momento. Ora en todas las circunstancias. La mujer era una esclava que había ganado mucho dinero para sus amos, los cuales se enfurecieron al ver que había perdido sus poderes sobrenaturales. Echaron mano a Pablo y Silas, los arrastraron a la plaza, deteniéndolos, instigando al gentío contra ellos. La multitud se sumó al ataque. Si empezamos a marcar la diferencia, la vida no siempre va a ser fácil. Algunos de nuestros puntos de vista pueden que sean muy poco populares o incluso que sean ilegales. Los ataques no son necesariamente una señal de fracaso, pueden ser lo contrario, una señal de éxito. Los magistrados cedieron a la presión y ordenaron que les arrancaran los vestidos, los azotaran severamente y los confinaran en prisión bajo fuerte custodia, y les sujetaron los pies en el cepo. El guardián de la cárcel tenía que estar acostumbrado a que la gente llegara allí enojada, maldiciendo y jurando. En contraste, ve a Pablo y a Silas orar y cantar himnos a Dios. Hay un gran poder en la combinación de oración y alabanza. Un terremoto sacudió a la prisión y todas las puertas se abrieron. El carcelero estaba a punto de suicidarse, pues pensó que todos los prisioneros se habían escapado y temía las consecuencias, o sea, temía que los prisioneros lo mataran.
Pablo, al ver delante de sí la libertad, eligió quedarse y llevar a su carcelero a Cristo. Cuando Pablo le aseguró que todos los prisioneros seguían allí, el carcelero preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Aquello fue lo que se llama una oportunidad evangelizadora. Pablo expuso al carcelero lo que tenía que hacer, y así con su familia entera después creyeron en Jesús y fueron bautizados. Su vida comenzó a cambiar de inmediato. Muestra compasión y lava las heridas de Pablo y de Silas. Después los alimenta. Tanto él como su familia se alegraron mucho y quiere que lo conozcan públicamente como cristiano. Llegaron a ser miembros fundadores de la iglesia de Filipos. Estos sucesos fueron tan claramente sobrenaturales que Pablo vio el asombroso poder de Dios tras el hacer humano de sus palabras. Este episodio termina con los jueces teniendo que disculparse personalmente ante Pablo y Silas, pues no se habían dado cuenta de que eran ciudadanos romanos y por lo tanto era ilegal tratarlos de la manera que lo hicieron. Los magistrados se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. La oración no solo tiene el poder de cambiar nuestras propias vidas, también cambia circunstancias, sucesos y la vida de los demás. Leamos Primera de Reyes 14, 21 al 31. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Primera de Reyes 15. El reinado de Abiam. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de David, su padre. Mas por amor a David, Jehová, su Dios, le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Y durmió Abiam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. Y reinó Asa, su hijo, en su lugar. Reinado de Asa. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas.
alianza de Asa con Ben-Hadad. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Ramá para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió el rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Sión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: haya alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad consistió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel y conquistó Gijón, Dan, Abel, Bet, Maaca y toda Cineret, con toda la tierra de Neftalí. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá, sin exceptuar a ninguno, y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ello a Geba de Benjamín y a Mispa. Muerte de Asa. Los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Mas en los días de su vejez se enfermó de los pies y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat su hijo. Reinado de Nadab. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió. Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Reinado de Baasa. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Primera de Reyes 16, versículos 1 al 7. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados, he aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar él a su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Hanani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. Estos 3 capítulos de Primera de Reyes también nos están diciendo claramente acerca de que la oración cambia la historia. Por supuesto, la oración no cambia el pasado, pero puede cambiar el curso de los eventos futuros. La historia del pueblo de Dios, tal como se describe en el libro de los Reyes, es una mezcla contradictoria. Leemos cómo constantemente el pueblo de Dios, tal como se describe en el libro de los Reyes, leemos cómo constantemente el pueblo de Dios hace lo que ofende al Señor. Pecaban,
tenían prostitutas sagradas, o sea, por ejemplo, tenían prostitutas sagradas, se entregaron a prácticas detestables y siempre había guerra entre Israel y Judá. Con frecuencia los reyes no siempre eran fieles al Señor. Hubo excepciones notables como la de Asa, quien hizo lo que agrada al Señor como lo había hecho su antepasado David. Expulsó del país. En medio de todo esto hay un comentario fascinante. No obstante, por consideración a David, el Señor su Dios mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén, dándole un hijo que lo sucediera, para fortalecer así a Jerusalén. Porque David había hecho lo que agrada al Señor y en toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor, excepto en el caso de Urías elitita. David estaba produciendo un gran impacto aún después de su muerte. Dios honró sus oraciones durante generaciones. Dios le había dicho a David: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. David había orado, y ahora, Señor y Dios, reafirma para siempre la promesa que les has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra para que tu nombre sea siempre exaltado y para que todos digan: el Señor Todopoderoso es Dios de Israel. Entonces la dinastía de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. El Señor escuchó la oración de David. El impacto de la oración de David habría de cambiar el curso de la historia. David llevó una vida de justicia, excepto en el caso de Urías elitita. Pero el Nuevo Testamento nos dice que toda persona que cree en Jesús está en una posición mejor que la de David. Por medio de la muerte y resurrección de Jesús, eres justo ante Dios. Y Dios oye las oraciones de los justos. Así que por causa de Jesús, tus oraciones pueden cambiar también el curso de la historia. Señor, vuelve nuestra ciudad y nuestro país a ti. Oro para que suscites líderes y políticos completamente entregados a ti, que se deshagan del mal y traigan paz y justicia a nuestro mundo. Que Dios te bendiga.